No fueron tanto los azotes y esputos que recibió. No fue el dolor físico de esos golpes y mojicones que desfiguraron su rostro, ni tampoco esas manos deleznables que le arrancaron la barba a tirones. Eso no fue lo peor. De hecho, eso y más recibió con gozo, menospreciando la vergüenza y cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Lo peor fue cuando él recibió en sí mismo la ira de Dios, la eterna ira que Dios despliega sobre quienes osadamente rechazan a Cristo, aún a pesar de toda la evidencia que existe de él como el Mesías Salvador y Libertador. ¿Quién es Jesucristo? Entonces él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice: tú eres el Cristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 29. Los judíos pensaban que el Mesías vendría como un guerrero libertador invencible que con una fuerza sobrehumana, como una especie de Sansón, los libraría del imperio romano. No entendían todavía que la esclavitud que Cristo vino a quitar no era física precisamente. Pero he aquí el ungido de Dios diciendo: convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Sabemos que nuestro Señor, hasta las comas en sus dichos, tenían una intención muy clara de revelarnos algo importante. Pudo haber dicho que el Hijo del Hombre iba a padecer y a morir y resucitar al 3er día. No dijo eso exactamente. Leamos nuevamente. Convenía, miren esa palabra, convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ven esa palabra tan importante? Convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Convenía, era necesario, tenía que hacerse así. De otro modo, nadie de nosotros tendría la oportunidad de salvarse de una condenación eterna en el mismo infierno. Por supuesto, todos los que escucharon a Jesús comprendieron cabalmente sus palabras. Y claramente decía esta palabra. Fue directo, anunció su muerte, cómo iba a padecer, quiénes lo iban a escarnecer y, sobre todo, cómo iba a vencer a la muerte con poder. Sin embargo, los discípulos querían una gloria sin sufrimiento. ¿Por qué? Simple. Si el líder iba a sufrir, ¿qué les esperaría a ellos? No sorprende que Pedro haya vuelto a ser Pedro, el llamado Simón, hijo de Jonás, y de una manera torpemente temeraria, hizo lo que a la distancia todos vemos como impensable, pero a la vez, en ese momento, todos hubiéramos hecho lo mismo. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. ¿Hubiéramos hecho lo mismo? ¿Pero qué estoy diciendo? Lo hemos hecho ya, pues teniéndolo todo con Cristo nos quejamos con descontento de nuestra situación, que a los ojos de cualquiera puede ser sufrida en extremo, y no voy a minimizar el hecho. Pero Él sufrió los dolores del infierno en su propio cuerpo para que nosotros ya no sufriéramos el dolor más grande que un hombre puede experimentar, el hervor de fuego que devora a los adversarios de Dios. No fueron tanto los azotes y esputos que recibió. No fue el dolor físico de esos golpes y mojicones que desfiguraron su rostro, ni tampoco esas manos deleznables que le arrancaron la barba a tirones. Eso no fue lo peor. De hecho, eso y más recibió con gozo, menospreciando la vergüenza y cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Lo peor fue cuando él recibió en sí mismo la ira de Dios, la eterna ira que Dios despliega sobre quienes osadamente rechazan a Cristo, aún a pesar de toda la evidencia que existe de él como el Mesías Salvador y Libertador. Pero Pedro lo quiere reprender poniendo los mismos argumentos que Satanás al tentarlo en el desierto. ¿No nos damos cuenta que no es la honra de los hombres lo que importa? Evangelio según San Marcos 8:33. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. A la más sublime declaración que Pedro expresó en su vida, le siguió la más tristemente célebre acción contra Cristo, pues pensaba más en los hombres que en lo de Dios. Llegar a la gloria sin sufrimiento es diabólico si lo entendemos bien de esta enseñanza del mismo Cristo. Por esto,
El evangelio de la prosperidad, además de ser falso, es engendrado en la misma mente de Satanás, y nuestro Cristo la desecha peor que una basura. Pienso y aún lo sabemos que mucha gente no se allega a Cristo porque no quiere sufrir delante de los hombres. Y de esta idea se desprenden los últimos versículos del pasaje. Veamos este, por ejemplo. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Rechazar a Cristo es tal vez evitar sufrir al punto de morir cruelmente delante de los hombres. Es quizá llevar una vida tranquila, entre comillas, pues no se es muy diferente a los demás. ¿Para qué llevar a cuestas el mismo instrumento que se usaría contra mí para matarme? No significa llevar un amuleto de cruz colgado en el cuello. No, no, no. Era tan horrible la muerte de cruz que era prohibida para los ciudadanos romanos, y a quienes veían cargando una, todos sabían el horror que se le venía por llevar a cuestas ese madero. ¿Y Cristo quiere que yo lo lleve? Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debe hacerse así? Entonces, mi estimado oyente, ¿quién es Jesucristo? ¿Vale la pena seguirlo? Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestras dolencias en ese Gólgota que justo en estos pasajes está anunciando. ¿No lo vemos todavía? No seguirlo a Él y rechazarlo es no entender lo insensato que es ir voluntariamente al infierno. Con Cristo hay que llevar nuestra cruz, pero sin Cristo llevaremos el infierno a cuestas, y eso es mucho más terrible. Me enteré lo que sucedió en San Juan Chamula en los años 80 a muchos de mis hermanos cristianos allá en Chiapas, aquí en México. A un pastor lo odiaban tanto que lo torturaron de maneras indescriptibles y vivo le arrancaron la nariz para después dejarlo colgado en un árbol. Y todo por ser cristiano aferrado a Cristo. Morir por Cristo es, según veo en mi Biblia, la mejor de las muertes. Pero eso no se compara a recibir de lleno el castigo y la ira de Dios para quienes no desean llevar su cruz cada día. Ser eternamente castigado y pisoteado bajo el pie de Dios por una eternidad, tal como Isaías lo declara, es peor que llevar la cruz de Cristo. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Oh sí, mis oyentes, piensen en ustedes mismos y sálvense a sí mismos y será su perdición. Confíen en Cristo y entréguenle su vida hasta el punto de querer morir por Él y se salvarán. Pero miren con detalle qué es lo que Cristo nos dice. El que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Notaron que no nada más dice que por causa de Él? Allí vemos también por causa del Evangelio, ¿no es así? Esa buena noticia de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que murió y resucitó al tercer día para vencer a la muerte con poder, y que por obediencia al Padre llevó sobre sí mismo la copa de la ira de Dios y la bebió hasta el final. Ese es el motivo que ya no importe lo que pase en nuestras vidas. ¿O hay algo más importante? Oh, mi Cristo, para nada es más importante lo que yo tenga, logre o aún sea comparado contigo y con lo que tú claramente hiciste en ese Gólgota inolvidable. Desde el mismo Getsemaní, en medio de esos torcidos olivos, comenzaste a sufrir y a entender qué significa llevar la ira del Padre. Esa ira yo la debía llevar, pero convenía que tú padecieras para que la voluntad de nuestro Padre Celestial se cumpliera. Oh, mi Señor Jesucristo, desde ese huerto comenzaste a experimentar la ira de Dios y dijiste sin titubeo alguno que no se hiciera tu voluntad, sino la del gran Señor Dios el Padre. Ustedes que están teniendo la amabilidad de escuchar, ¿es un buen negocio desestimar llevar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo? Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos 36 y 37. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ser la mejor persona en este mundo, haber conquistado las altas montañas del éxito, haber ayudado a la humanidad misma en muchos de sus problemas, y quién sabe qué tantos legados muchos desean dejar, es un inútil desperdicio si finalmente pierden su alma en la condenación infernal,
donde es el mismo Dios quien castiga eternamente. Evangelio según San Marcos 8:37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quién es Jesucristo? Es aquel que en aquella cruz, cuando todo lo que de él estaba escrito, exclamó en alta voz: Telestai, consumado es. Esa y no otra es la recompensa que Dios exige para el alma pecadora. Y como dato, tú eres una de esas almas pecadoras. Entonces, ¿por qué seguir sin estar con él? ¿Por qué incluso avergonzarse de él? Evangelio según San Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Después de saber quién es Jesucristo, avergonzarse de él es irracional. Solo quien no ha sido salvado lo esconde y se avergüenza. Pero él es Dios mismo hecho hombre, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo no solo fue un gran hombre, no solo fue un gran orador, no solo fue un ejemplo a seguir, no solo hizo milagros cual nadie había hecho antes y no solo cambió el mundo para siempre. Él es un gran salvador para grandes pecadores y un gran hijo para un gran padre. Efesios capítulo 4 versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! Cristo llevó cautiva la cautividad para que Dios fuera glorificado, para que nuestras almas no se perdieran en el infierno y para que Él y solamente Él sea el que lleve este gran título, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como Él. Nunca, nunca, nunca dejemos de exaltar el poderoso nombre de Jesucristo. Que Dios siempre te bendiga. Amén.